Hola, ¿qué tal, compañeros y maestros? Somos el equipo 2 y hoy les vamos a hablar sobre gastritis y úlcera péptica. Mi equipo está conformado por Paula Jimena, Dana Valeria, Jocelyn Isbeth, Bianca Esmeralda, Ivana Maite y pues yo. Le voy a conceder la palabra a mi compañera Bianca. Bueno, la gastritis es la inflamación del revestimiento interno del estómago. Esta capa que protege al estómago del ácido que usamos para digerir los alimentos. Pero cuando algo la daña, esa mucosa, el ácido empieza a irritar el tejido y se produce una inflamación, dolor y ardor. Por otra parte, la úlcera péptica es una herida profunda en la pared del estómago o el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Mientras que la gastritis es una irritación, la úlcera es una llaga abierta. Bueno, ahora veremos la etiología, las causas principales de la gastritis y la úlcera péptica. Ambas enfermedades ocurren cuando se rompe el equilibrio entre los mecanismos de protección de la mucosa gástrica y los factores que dañan o estimulan la producción de ácido. Una de las causas más frecuentes es la infección por Helicobacter pylori, que coloniza la mucosa del estómago y desencadena inflamación crónica, además de estimular la secreción de ácido gástrico. Otra causa también clave son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como tipo el ibuprofeno o la aspirina. Estos inhiben las prostaglandinas, que normalmente ayudan a proteger la mucosa gástrica. Con esto, la barrera protectora se debilita. También intervienen factores de estilo de vida o daño directo a la mucosa, como el consumo de alcohol, el tabaquismo, el estrés físico severo, como las quemaduras o pacientes en UCI y reflujo biliar. Así pues, nosotros podemos agrupar la etiología en dos grandes mecanismos. El primero es el daño directo a la mucosa y el segundo es el aumento de la agresión ácido péptica. En el primer mecanismo, la mucosa ya está debilitada y el nivel de ácido puede ser normal. En el segundo mecanismo, la mucosa puede estar relativamente intacta, pero existe un exceso de ácido o pepsina que la agrede. Muy bien, cabe destacar que aunque gastritis y úlcera comparten muchas causas, la forma en la que la lesión se manifiesta es diferente. En la gastritis predomina la inflamación de la mucosa y en la úlcera se produce una lesión o pérdida de tejido que pueden llegar a ser más profundo en la pared gástrica o duodeno. Por tanto, reconocer esta causa y ese mecanismo es crucial para entender cómo y por qué se desarrollan estos procesos patológicos. Bueno, para comenzar con la parte fisiopatológica de la gastritis, es importante mencionar que el estómago cuenta con 4 paredes, que es la mucosa, la submucosa, el músculo, que es el que recubre todo el estómago, y la serosa. De estas, la más importante es la mucosa, ya que es la que tiene el contacto directo con el ácido clorhídrico que se encuentra dentro del estómago y pues con lo que ingerimos día con día. Por ende, sabemos entonces que la gastritis es la alteración de esta mucosa gástrica. Esta pared está compuesta por una capa de moco y bicarbonato, uniones estrechas entre células epiteliales, que son las que favorecen la protección y secreción del moco, flujo sanguíneo mucoso adecuado, que ayuda con el aporte de oxígeno y a la vez elimina sustancias tóxicas que puedan existir en la zona, y prostaglandinas, que estimulan el moco y el bicarbonato. Estas son un grupo de sustancias muy parecido a las hormonas que regulan muchas funciones corporales como la inflamación, el dolor, etcétera. Cuando esta barrera se altera, ya sea por factores como los AINES, alcohol o Helicobacter pylori. Solamente para hacer un paréntesis aquí, con AINES se refiere a antiinflamatorios no esteroideos y Helicobacter pylori, pues como su nombre lo indica, es una bacteria que produce inflamación crónica en el estómago.
pero existiendo cualquiera de estos factores, tiene como resultado la disminución de la producción del moco y el bicarbonato. También se reduje el flujo sanguíneo local y el ácido gástrico se difunde retrógradamente, dañando aún más el epitelio. Como resultado a todas esas alteraciones, existe la erosión de la mucosa, hemorragias superficiales o hasta la necrosis celular, que pues nos habla ya de una muerte de la célula. El daño epitelial activa una respuesta inflamatoria local que se basa en la liberación de citoquinas proinflamatorias, como lo pueden ser el IL-1, el IL-6 y la TNFA. Estas son proteínas mensajeras que producen células del sistema inmunológico cuando hay una lesión o una infección. En un estado normal, las células parietales deberían de producir ácido clorhídrico como respuesta a la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Este ácido tiene como función ayudar en la digestión y la eliminación de bacterias, pero su producción siempre se encuentra regulada para no dañar la mucosa, mientras que las prostaglandinas limitan la secreción de ácido para no dañar la mucosa misma. Siempre se busca el cuidado. Cuando nos encontramos en la gastritis antral, que es producida por la bacteria H. pylori, lo que sucede es que la bacteria aumenta la producción de gastrina, que es una hormona que estimula a las células parietales a producir más ácido, y esto genera hipersecreción ácida, lo que puede llevar a úlceras duodenales. Aunque el ácido no daña directamente, sí contribuye a un desequilibrio en zonas del tubo digestivo. Cuando nos encontramos con la gastritis atrófica o autoinmune, esta pierde la capacidad de producir ácido. También lo podemos conocer como hipocloridria o acloridria. Como consecuencia de esto se dificulta la absorción de la vitamina B12, lo que nos puede provocar una anemia. Además, la falta de ácido favorece el sobrecrecimiento bacteriano y aumenta el riesgo de metaplasia o hasta un cáncer gástrico. Cuando hablamos de gastritis crónica avanzada, en esta la inflamación persiste causando atrofia en las glándulas gástricas, incluyendo las que contienen células parietales. Esto pues provoca una disminución del ácido y del factor intrínseco, afectando la digestión y la salud metabólica del paciente a largo plazo. Hola, hoy les voy a hablar sobre la fisiopatología de la úlcera péptica, o sea, cómo se desarrolla esta enfermedad dentro del cuerpo. Primero que nada, como había mencionado mi compañera, una úlcera péptica es básicamente una herida que se forma en la mucosa del estómago o del duodeno, que son las primeras partes del tubo digestivo. Lo importante es que esta lesión atraviesa una capa llamada muscularis mucosae, o sea que ya no es algo superficial, sino que llega más profundo y puede causar dolor o sangrado. Eh, Les voy a hablar también de factores de defensa disminuidos. Del otro lado, si los factores protectores fallan, también hay problema. Si se produce menos moco o bicarbonato, el agua llega directo a la mucosa y la irrita. Los procesos patológicos, entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Primero, algo daña la mucosa como la bacteria, el ácido, los medicamentos. Después, la barrera que protege el estómago ya no funciona bien. El ácido y la pepsina empiezan a atacar a las capas internas del estómago o el duodeno. Esto causa inflamación, necrosis y finalmente se forma una úlcera. Si no se trata, puede complicarse con sangrados, perforaciones o incluso obstrucciones. Ahora yo les voy a hablar en la diferencia entre úlceras gástricas y úlceras duodenales. Las úlceras duodenales
normalmente son en las que hay un exceso de ácido producido por el estómago. Este ácido llega al duodeno y daña su mucosa, que no está diseñada para resistir tanto ácido. Quiere decir que el problema principal es la agresión excedida del ácido. En cambio, las úlceras gástricas, la cantidad de ácido puede ser normal o incluso bajo, pero la mucosa del estómago pierde su capacidad de defensa. Quiere decir que el problema no es tanto la cantidad del ácido, sino que la pared protectora del estómago está débil y dañada. En eso también tiene que ver la bacteria Heliobacter pylori, que está presente en la mayoría de los casos, pero actúa de manera diferente dependiendo el tipo de úlcera. En la úlcera duodenal estimula más producción de ácido y altera las células productoras de gastrina, y en la úlcera gástrica debilita directamente la capa mucosa y provoca inflamación local, o sea, gastritis crónica, lo que reduce la protección del estómago. Ahora veamos los signos y síntomas de estas dos enfermedades y cómo las diagnosticamos. Ambas pueden presentar dolor epigástrico, que es en la zona alta del abdomen. Pueden también presentar náuseas, vómitos y sensación de llenura, y distensión y acidez. Esto se debe a que la mucosa está alterada y inflamada, o también puede estar lesionada o el ácido ejerce su efecto agresivo. Sin embargo, hay diferencias importantes entre la gastritis y la úlcera péptica. En la gastritis, el dolor suele ser más general, poco localizado y frecuentemente se agrava tras comer, porque el ácido ingresa al estómago y cae sobre una mucosa ya inflamada. Y en la úlcera péptica, el dolor es más característico. En las úlceras duodenales a menudo mejora al comer porque la comida neutraliza el ácido. En las úlceras gástricas puede empeorar en la comida, además el riesgo de complicaciones como sangrado o perforación es mayor en la úlcera. Y hay también datos de alarma que pueden indicar posible complicación, ya sea vómito con sangre, que es la hematemesis, o heces negras, que es la melena. También puede haber una pérdida de peso involuntario o anemia. Estos signos requieren atención urgente. Bueno, respecto al diagnóstico, utilicemos varias herramientas. La prueba de referencia es la endoscopia digestiva alta, que permite visualizar directamente la mucosa gástrica y duodenal, identificar áreas de inflamación, erosión o úlcera y tomar biopsia si es necesario. Para detectar la infección por Helicobacter pylori disponemos de pruebas no invasivas. La prueba de aliento con urea. Aquí el paciente ingiere urea marcada y si el Helicobacter pylori está presente, su enzima ureasa la descompone y se mide el dióxido de carbono marcado en el aliento. Esta prueba ofrece alta sensibilidad y especificidad. En la prueba de antígeno en heces que detecta proteínas de Helicobacter pylori, los resultados se interpretan de esta forma. Para la IgM, los valores menores o iguales a 30 unidades por mililitro se consideran negativos. Si el resultado está entre 30.01 y 39.99 unidades por mililitro, se interpreta como equívoco o indeterminado. Si es igual o mayor a 40 unidades por mililitro, se considera positivo. Para el IgC, valores menores a 0.75 son negativos. De 0.75 a 0.99 son indeterminados. Y un valor igual o mayor a 1 se interpreta como positivo. Adicionalmente, la serología puede utilizarse, aunque tiene limitación de que puede permanecer positiva tras la erradicación, por lo que no es ideal para confirmar curación. Por último, los valores de laboratorio asociados son el hemograma completo para detectar si existe anemia por sangrado crónico y la prueba de sangre oculta en heces para detectar hemorragia digestiva oculta. Es importante que en ciertos
que ciertos medicamentos inhibidores de bomba de protones antibióticos, como el antibiótico y bismuto, se suspendan antes de algunas de estas pruebas para evitar falsos negativos. En resumen, cuando tenemos síntomas compatibles, signos de alarma o sospecha de Helicobacter pylori, deberíamos realizar pruebas como las mencionadas y si es necesario una endoscopía. El resultado de las pruebas orienta hacia la infección activa. Así pues, el diagnóstico se basa en combinar la clínica, síntomas y signos con las pruebas diagnósticas adecuadas a la interpretación de sus valores de corte. Con un diagnóstico correcto podremos digerir el tratamiento de una forma eficaz. Con ello concluimos esta parte de signos y síntomas y diagnóstico y en la próxima sesión abordaremos las complicaciones y tratamientos que se pueden dar en estas patologías. Ahora me toca a mí hablarles sobre las complicaciones, el tratamiento y las medidas generales que se deben de tener en cuenta en este tipo de pacientes. Comenzaremos con las complicaciones y pues una de las más frecuentes es la hemorragia digestiva, que ocurre principalmente por erosiones o úlceras que afectan la mucosa. En la siguiente diapositiva les enseñaré cómo se ve una hemorragia digestiva. Cuando esto ocurre, el paciente puede presentar vómito con sangre o heces oscuras, lo que nos indican pues ya un sangrado interno. Esta es la imagen de la que les hablo. En esta imagen pues podemos apreciar una representación del aparato digestivo, específicamente del estómago y el intestino delgado. Si se fijan, hay un punto resaltado en la parte superior del estómago, que pues es donde se encuentra la lesión. En el círculo ampliado muestra con más detalle lo que sucede a nivel de la mucosa gástrica. Ahí podemos ver una úlcera profunda, que es una erosión que atraviesa las capas protectoras del estómago. Esta lesión lo que provoca es que expone los vasos sanguíneos y cuando uno de ellos se rompe, se produce una hemorragia digestiva. Esta pérdida de sangre puede manifestarse, como ya se los comenté, con vómito en sangre o heces negras, y es una de las complicaciones más frecuentes y graves de las úlceras. El manejo de estos casos pues consiste en administrar los inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa, lo que puede ayudar a reducir la producción de ácido y favorece la estabilidad del paciente. Además, se debe realizar un control endoscópico que sirve para confirmar el origen del sangrado y pues si es posible que sea tratado. Otras complicaciones, aunque pues no son tan frecuentes, pero sí hay casos, son la perforación y la obstrucción. La perforación ocurre cuando la úlcera atraviesa por completo la pared del estómago o del duodeno, pues lo que puede llegar a causarnos una peritonitis, que es una infección grave en el abdomen. La obstrucción, en cambio, puede presentarse por una cicatriz o inflamación que impide el paso normal del contenido digestivo. Igual ahorita les voy a enseñar una imagen para que se den una mejor idea. Ambas son situaciones pues sí, son delicadas y que se requiere una intervención quirúrgica de inmediato para poder resolver el cuadro y evitar las complicaciones más severas o incluso mortales. Esta es la imagen de la cual les hablaba anteriormente. En esta imagen podemos observar el intestino grueso y en la parte superior se aprecia una lesión en la pared intestinal que representa pues una úlcera complicada con perforación o la obstrucción. Cuando hablamos de perforación, pues nos referimos a que la pared del intestino se rompe por completo, permitiendo que el contenido intestinal salga hacia la cavidad abdominal. Como ya les decía y les hablaba de la peritonitis, esto nos causa una peritonitis, que es una infección pues grave en el abdomen y constituye una emergencia quirúrgica. En la imagen, pues la zona oscura podría representar como ese punto débil o roto de donde se origina la perforación. Si se trata de una obstrucción, esta ocurre cuando el intestino se estrecha o se bloquea, ya sea por inflamación, cicatrización o masa tumoral, pues lo que nos impide el paso normal del contenido intestinal. El paciente puede presentar distensión abdominal, dolor intenso, vómitos y ausencia de evacuaciones.
Y pues en cualquiera de los dos se necesita intervención quirúrgica de inmediato, como ya les comenté, que puede llegar hasta causar la muerte si no se atiende de manera correcta y rápidamente. En cuanto al tratamiento, la base fundamental es el uso de los inhibidores de la bomba de protones, también conocidos como IVP. Entre los más utilizados se encuentra el omeprazol y el pantoprazol. Estos medicamentos lo que hacen es que actúan directamente sobre las células parietales del estómago, que son las encargadas de producir el ácido clorhídrico. Al inhibir esta secreción ácida, el ambiente gástrico se vuelve un poco menos agresivo, lo que permite que la mucosa dañada pueda cicatrizar y regenerarse adecuadamente. Además de disminuir la acidez, reduce el dolor y la irritación causados por la úlcera o la gastritis. Cuando la causa principal es la infección por Helicobacter pylori, el tratamiento no se utiliza únicamente al controlar la acidez. En estos casos es fundamental erradicar la bacteria para evitar que la lesión vuelva a aparecer o se complique con el tiempo. Esta infección es muy común y si no se trata, nos puede provocar úlceras recurrentes e incluso aumenta el riesgo de desarrollar cáncer gástrico en algunos pacientes. Para eliminarla se utiliza la llamada terapia cuádruple, que combina 4 medicamentos por 14 días. Cada uno de ellos pues cumple una función específica. El IVP reduce el ácido del estómago, creando un ambiente menos hostil para que los antibióticos actúen mejor. El bismuto tiene un efecto protector sobre la mucosa y también ayuda a debilitar la bacteria. La tetracilina y el metronidazol son los antibióticos encargados de eliminar directamente el microorganismo. Cuando este esquema se sigue correctamente, la tasa de erradicación es muy alta, generalmente pues es superior del 90%. Es importante que el paciente también cumpla pues con el tratamiento completo, incluso si los síntomas desaparecen antes, para asegurar que esta bacteria se haya eliminado por completo. Después de eso, se recomienda hacer una prueba de control, como una prueba de aliento o de antígeno en las heces para confirmar que esta bacteria ya no esté presente. Esto nos causa una peritonitis, que es una infección pues grave en el abdomen y constituye una emergencia quirúrgica. En la imagen, pues la zona oscura podría representar como ese punto débil o roto de donde se origina la perforación. Si se trata de una obstrucción, esta ocurre cuando el intestino se estrecha o se bloquea, ya sea por inflamación, cicatrización o masa tumoral, pues lo que nos impide el paso normal del contenido intestinal. El paciente puede presentar distensión abdominal, dolor intenso, vómitos y ausencia de evacuaciones. Y pues en cualquiera de los dos se necesita intervención quirúrgica de inmediato, como ya les comenté, que puede llegar hasta causar la muerte si no se atiende de manera correcta y rápidamente. En cuanto al tratamiento, la base fundamental es el uso de los inhibidores de la bomba de protones, también conocidos como IVP. Entre los más utilizados se encuentra el omeprazol y el pantoprazol. Estos medicamentos lo que hacen es que actúan directamente sobre las células parietales del estómago, que son las encargadas de producir el ácido clorhídrico. Al inhibir esta secreción ácida, el ambiente gástrico se vuelve un poco menos agresivo, lo que permite que la mucosa dañada pueda cicatrizar y regenerarse adecuadamente. Además de disminuir la acidez, reduce el dolor y la irritación causados por la úlcera o la gastritis. Cuando la causa principal es la infección por Helicobacter pylori, el tratamiento no se utiliza únicamente al controlar la acidez. En estos casos es fundamental erradicar la bacteria para evitar que la lesión vuelva a aparecer o se complique con el tiempo. Esta infección es muy común y si no se trata, nos puede provocar úlceras recurrentes e incluso aumenta el riesgo de desarrollar cáncer gástrico en algunos pacientes. Para eliminarla se utiliza la llamada terapia cuádruple, que combina 4 medicamentos por 14 días. Cada uno de ellos pues cumple una función específica. El IVP
reduce el ácido del estómago, creando un ambiente menos hostil para que los antibióticos actúen mejor. El bismuto tiene un efecto protector sobre la mucosa y también ayuda a debilitar la bacteria. La tetracilina y el metronidazol son los antibióticos encargados de eliminar directamente el microorganismo. Cuando este esquema se sigue correctamente, la tasa de erradicación es muy alta, generalmente pues es superior del 90%. Es importante que el paciente también cumpla pues con el tratamiento completo, incluso si los síntomas desaparecen antes, para asegurar que esta bacteria se haya eliminado por completo. Después de eso, se recomienda hacer una prueba de control, como una prueba de aliento o de antígeno en las heces para confirmar que esta bacteria ya no esté presente.